Bienvenidos a un recorrido conociendo carreteras de El Salvador. Nos encontramos a la salida de la ciudad de Zaragoza y nos dirigimos en un viaje en carretera hacia la ciudad de Tamanique, acá en el departamento de La Libertad. Y pues vamos a conocer esta nueva vía y vamos a recorrer nuevamente pues algunos tramos de carretera que ya hemos visitado bastante en este canal, como son la carretera que lleva hacia el puerto de La Libertad, pero iniciando justamente acá en el corazón de Zaragoza y llegando a través de la carretera o el camino a Surf City para luego conectarnos con la carretera del litoral salvadoreño en la zona de las playas de La Libertad y posteriormente tomar la carretera LIV 16S, que es la que nos lleva hacia este poblado y que interconecta también con otras rutas de la zona de la Cordillera del Bálsamo, que es en donde vamos a circular mayormente cuando ya hayamos terminado este tramo de la carretera al puerto de La Libertad. Sí, la verdad es que para llegar a Tamanique, de diferentes puntos de El Salvador, se puede llegar, podemos decir, por tres formas. Si usted se encuentra en el área metropolitana de San Salvador, usted puede dirigirse a la carretera al puerto de La Libertad y tomar el desvío de la carretera a Comasagua. Y en vez de desviarse a Comasagua, sigue unos kilómetros más para encontrar el desvío a Tamanique. Si usted se encuentra en los alrededores de la costa salvadoreña, usted puede tomar la carretera del litoral salvadoreño y luego, si usted va desde las playas de oriente hacia occidente, después de la ciudad Puerto de La Libertad y antes de los desvíos a las playas El Tunco y El Sunsal, va a encontrar el acceso para la carretera Tamanique. Pero si usted viene de la zona occidental de El Salvador, puede tomar la carretera Sonsonate y subir en los alrededores del desvío de Ateos, y ahí va a dar a la carretera directamente para ingresar a Tamanique. Así es que hay varios accesos para estos espacios y nosotros, por el lugar en donde estábamos, que es la ciudad de Zaragoza, pues nos dispusimos a tomar el acceso por la carretera del litoral, que era el tramo más cercano, en vez de subir hacia Comasagua y después atravesarnos toda la carretera, y preferimos realizar esta vía también para que usted la conozca. Así es que hay varias opciones. De hecho, todos esos poblados, esos asentamientos que se encuentran sobre la Cordillera del Bálsamo tienen esos accesos, ¿verdad? Diferentes lugares, estos tres puntos de conexión para visitar Talnique, Jayaque, Chiltiupante, Otepeque, Comasagua y otros que poco a poco lo vamos a ir descubriendo. De hecho, prácticamente nos va a salir una lista de reproducción de poblados en la Cordillera del Bálsamo, así es que pendientes para seguir conociendo más de estos lugares. Exactamente, y bueno, continuamos caminando acá, circulando sobre la carretera hacia el puerto de La Libertad y pues estamos en esta vía que ya tiene sus añitos de existir y que pues es una de las primeras carreteras o las primeras vías de circulación acá en El Salvador, y hay incluso historia documentada de esta zona donde podemos ubicar más o menos ahí en el siglo XIX, previo a 1851, que pues ya se realizaban o que se buscaba la manera de realizar viajes en carruaje, pero originalmente pues esta zona era más para caminarse a pie, eran como caminos vecinales o de tierra que se utilizaban para transportar cargamento entre la capital y el puerto de La Libertad, que en su momento pues sí fue un atracadero de embarcaciones comerciales de la época,
y que pues tenían en esta carretera una forma de llegar hacia la ciudad de San Salvador, o todas las ciudades pues de lo que ahora conocemos como el área metropolitana, que tampoco estaba muy poblada en aquel entonces. De hecho hay información en un libro que se llama Del Sacbé al Macadam, del historiador Ricardo Castellón, en la que se describe la historia de estos caminos desde los pueblos originarios hasta más o menos el inicio del siglo XX, de los 1900. Particularmente desde 1851 hasta 1857 se buscó el mejoramiento debido a los cargamentos de materiales que llegaban al puerto de la Libertad, y que los animales de carga pues no iban a ser suficientes ni eficaces para transportar estas mercancías, sino que era necesario pues utilizar vehículos, incluso pues alados por animales, para poder trasladarlos hacia todas las ciudades ya en el interior de la República. Para 1864 se buscó una manera en la que el Estado salvadoreño interviniera y asignara fondos para mejorar el camino entre las montañas que separan San Salvador con el puerto de la Libertad. Y desde entonces pues se buscó ahí ya ir creando estas vías. En pleno siglo XIX, la carretera que conecta San Salvador y el puerto de la Libertad se convierte en el primer proyecto de carreteras de El Salvador, a diferencia del Camino del Guarumal, que ahora conocemos como la carretera a los Chorros, vía que ya existía. Pues en este caso la ruta que ahora estamos siguiendo es una de las primeras que se pensó así desde cero en aquella época para crear una vía o un camino ya con una forma para el transporte con vehículos, ya sea alados por animales o también por motores, ¿verdad? Por ya sea que vapores, gasolina, etcétera, ¿no? Combustibles en general. Entre los detalles técnicos que se tomaron en cuenta era ampliar la calzada a 8 varas de ancho, aunque en algunos tramos podría ser de menor dimensión por el terreno, pero siempre procurando que paralelamente pudieran pasar 2 carretas, una a la par de la otra. Además, el diseño tenía que quedar lo más recto posible y que manejara las pendientes de forma suave, cosa que en algunas zonas no se logra, Omar. Incluso en la actualidad tenemos la curva del Papaturro, ¿no? Exacto. Que pues es una curva bastante pronunciada, y que en estos trabajos que se realizaron recientemente para crear lo que ahora conocemos como el camino a Surf City, y pues se buscó ampliar y suavizar también esa curva. Se ha logrado con algún éxito, pero personalmente considero que todavía es bastante pronunciada. Así que pues de esta manera la carretera pues va tomando la forma a lo largo del tiempo, comenzando con esos 2 carriles para carretas, y posteriormente pues fueron dando paso a abrir la anchura para permitir la circulación de vehículos, y posteriormente ampliando los carriles para permitir la mejor circulación, primero en un sentido y luego ya completamente toda la vía, al punto de tener ahora esta ruta que tiene 4 carriles, 2 por sentido, y que pues está completamente hecha de concreto hidráulico, que permite pues que la carretera tenga una mayor duración y que requiera de menor mantenimiento en el tiempo. Así que pues aquí la tenemos ya en esta forma, y nos estamos acercando justamente a la zona de la curva del Papaturro y el desvío que nos lleva hacia Surf City. No, ¿verdad? Ya pasamos esa curva era la del Papaturro. Lo que pasa es que había algún problema en la carretera, y tuvimos que ingresar en ella bastante lento, entonces no la vivimos como siempre se vive, de la manera correcta, y llegamos pues a este punto que ya es el camino a Surf City.
Ya estamos manejando por esta vía que también se conoció al momento de la concepción de esta carretera como el Bypass La Libertad. De hecho, como parte de una gran cantidad de soluciones para evitar el tráfico en las diferentes ciudades, acá en El Salvador se diseñan o se crean carreteras que bordeen los principales asentamientos. Acá en El Salvador se denominan bypass. Hemos conocido en otros países de la región centroamericana que también se denominan como libramientos o carreteras longitudinales. Así es que en este caso la concepción de esta vía que estamos ahorita manejando en este momento era para llegar más rápidamente a las playas de la costa del departamento de La Libertad sin tener que pasar directamente por la ciudad Puerto de La Libertad, que generalmente ahí es un punto de tráfico bastante fuerte. La ciudad, el casco central de la ciudad Puerto de La Libertad y también los espacios turísticos de el puerto, el mercado del mar y el parque de atracciones Sunset Park se encuentran prácticamente en pleno camino de la carretera del litoral. Entonces definitivamente al llegar ahí era un tráfico bastante espantoso durante los fines de semana. Es ahí en donde se busca la concepción de este bypass que comienza a mediados del año 2018 en dos tramos. Uno que conectara la carretera del puerto, que es el que acabamos de pasar, hasta el puente sobre el río Chilama, que también acabamos de transitarlo, y ese que estamos recorriendo actualmente, que es el tramo 2, que corresponde a la construcción del puente, la conexión de la carretera del litoral hasta la playa Conchalillo, que es donde oficialmente termina el bypass de La Libertad. De hecho, este proyecto termina ya recientemente en 2021 y el gobierno actual del presidente Nayib Bukele lo redenomina como Camino a Surf City, ¿verdad? Así es que bastante interesante cómo es que inicia allá en 2018 y pues con la situación posiblemente de la pandemia, de la situación sanitaria por el COVID-19, es que los trabajos se atrasan y otros temas ahí que estuvieron en la palestra pública hasta que se finaliza también este tramo, y eso ayuda bastante para liberar esta congestión vial. De hecho, ya hemos tenido un recorrido. Nosotros queríamos hacer un recorrido recientemente desde San Salvador hacia el Puerto de La Libertad, pasando por esta carretera, pero en ese recorrido este tramo del Camino a Surf City se encontraba cerrado por un evento ciclístico y prácticamente regresamos a cómo era el tráfico para llegar al Puerto de La Libertad. Entonces definitivamente esta solución vial es de gran importancia para agilizar el tráfico. Y pues acá acabamos de finalizar el Camino Surf City para conectarnos a la carretera del litoral, otra de las carreteras definitivamente de gran importancia histórica para para el futuro vial de El Salvador desde la década de los años 50 del siglo XX. Toda una cantidad de hazañas, porque esta carretera pues en todos sus tramos ha requerido algún nivel de ingenio para poder crearla y poder conectarla también todos los tramos. Estamos acá ingresando a este tramo de la carretera del litoral que corresponde justamente a las playas del departamento de La Libertad, y puntualmente pues desde esta zona de la playa Conchalillo, que pertenece, si no estoy mal, a la ciudad Puerto de La Libertad. Sí. Y posteriormente pues nos vamos adentrando en zonas costeras o zonas litorales que son de otras ciudades de este departamento. Tamanique, Talnique, creo que Chiltiupán también tiene salida hacia la costa salvadoreña. Y todas estas ciudades que les estamos mencionando se encuentran sus cascos centrales dentro o sobre
la cadena montañosa conocida como la Cordillera del Bálsamo, que atraviesa una buena parte del territorio salvadoreño, pero que en esta zona del Departamento de la Libertad tiene como su punto en donde toca el mar, o el punto, el litoral de esta cadena montañosa, que es una de las que protege al territorio de las inclemencias del tiempo cuando nos encontramos en la época del invierno. Y por esa razón acá es bastante extraño que los fenómenos de la naturaleza como huracanes y tormentas de gran poder tengan un nivel de destrucción un poco menor en comparación con algunos otros territorios de la región centroamericana, como Honduras o como Nicaragua, que pues a lo largo del tiempo hemos podido constatar que cuando estamos en esa temporada de huracanes que se denomina en algún punto entre mayo hasta final de octubre de cada año, que es la época invernal acá en esta zona, desde el Golfo de México hasta la zona final del Caribe colombiano, pues es donde azotan con mayor intensidad este tipo de fenómenos, y por lo general afectan bastante a los territorios de Guatemala, Honduras y Nicaragua. En El Salvador no es que no suframos de ese tipo de percances, pero porque tenemos una doble cadena montañosa que cubre casi toda la zona del territorio, en donde se encuentra, por ejemplo, el área metropolitana, o en donde se encuentran los centros urbanos más poblados del Salvador, entonces la afectación es menor en términos de daños materiales o pérdidas humanas, etc. Sí, bastante interesante. Así es que aquí seguimos recorriendo esta parte. De hecho, ya vamos a ingresar a la conexión para la carretera a este poblado, a Tamanique, y pues hablar también, Armando, de la carretera del litoral. Pues es una de las construcciones viales más importantes que ha tenido El Salvador a lo largo de su historia. La concepción de esta vía está paralela a la construcción de la carretera panamericana, y que ambas buscan conectar el oriente y el occidente salvadoreño de diferentes formas o en diferentes latitudes. La carretera panamericana busca hacer conexión entre Honduras y El Salvador, atravesar la zona central del territorio salvadoreño hasta la conexión a la República de Guatemala, para tener ese tramo vial que permite conectar desde Alaska hasta Argentina y Chile, todo el continente americano, con excepción al tapón de Darién, que se encuentra en la frontera entre Panamá y Colombia. Pero si estuviera conectada completamente, pues estuviera esa conexión directa entre todas las Américas de norte y sur. Entonces, en esa época, durante la presidencia del teniente coronel Óscar Osorio, se buscó realizar esa construcción de la carretera y también aprovechar para hacer otra conexión con la zona del litoral o la zona costera salvadoreña, en la cual específicamente se buscaba una forma más rápida de traer todas las cosechas que o las zonas de sembradío que están cerca del litoral salvadoreño, que son unos espacios con bastante riqueza de suelo, y que por tal motivo es propio o es factible realizar la explotación agraria en estas zonas. Entonces, la búsqueda de la carretera del litoral era para eso, para transportar los bienes cosechados en la zona del litoral salvadoreño y poderlos transportar más rápidamente a los centros urbanos, que mayormente se encuentran en medio del territorio salvadoreño. Así es que bien interesante todo ese espacio. Y acá ya ingresamos a la carretera
hacia Talnique. Es bastante interesante, hasta Tamanique. El acceso exactamente se encuentra en los alrededores de la playa El Tunco. Tiene que uno que pasar la playa El Tunco y en la primera curva que nos vamos a encontrar, ahí se encuentra el acceso directo y empieza uno un proceso de ascenso de más o menos unos 10 a 15 minutos a la velocidad a la que vamos actualmente, alrededor de unos 70 o 60 kilómetros por hora, para ir subiendo poco a poco hasta llegar al poblado de Tamanique. De hecho, es bien interesante también que Tamanique, que es el destino final, se encuentra del lado costero de la cordillera del Bálsamo. Podemos delimitar dos espacios en específico. Un espacio en que se encuentra dentro del departamento de la Libertad, que es una especie de valle y que lo podemos ubicar como el valle de Zapotitán, disculpen. Y también el otro extremo, que es la costa salvadoreña, y que ahí no hay un plano, sino de que en gran parte de la costa salvadoreña del departamento de la Libertad son farallones, como mencionaba Armando, ya que la cordillera del Bálsamo se conecta directamente con el océano Pacífico y la erosión de la fuerza del mar a través de los siglos hace que se creen esta especie de farallones, esta especie de lugares de playa que son mayormente con piedras, y que por ese motivo es que gran parte de las playas de la Costa de la Libertad son de piedra. Bastante interesante y curioso esa parte. De hecho, ascendiendo hacia nuestro destino, observamos también que en esta parte hay una gran cantidad de zonas para poder disfrutar los alrededores. Prácticamente hay espacios en los cuales uno se puede parquear y disfrutar toda la cordillera del Bálsamo desde varios puntos y poder disfrutar desde las alturas vistas espectaculares a la costa salvadoreña. Recordar que la cordillera del Bálsamo se extiende desde el distrito de Armenia en Sonsonate hasta el distrito de Santo Tomás en el departamento de San Salvador, atravesando ciudades, villas y pueblos como Talnique, Comasagua, Jayaque, Santa Tecla, Tamanique, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, la zona sur de San Salvador, Huizúcar, Rosario de Mora, el cantón Los Planes de Renderos, Panchimalco y Santo Tomás. Entonces es un espacio bastante amplio y que gran parte de estos asentamientos que hemos listado se encuentran específicamente en la cordillera, y que muchos de ellos tienen vistas espectaculares a diferentes espacios o a los valles centrales de El Salvador, en donde se encuentran las grandes ciudades, y también se encuentra el área metropolitana de San Salvador, o también hacia la costa salvadoreña, en donde se puede ver la gran extensión del Pacífico, específicamente en el territorio salvadoreño. Y hablando más que todo de nuestro destino, para hacer un resumen del lugar en donde vamos a llegar en este recorrido, Tamanique es uno de los pueblos fundados sobre la cordillera del Bálsamo y está específicamente viendo hacia el sur o hacia la costa salvadoreña. De hecho, este distrito es un distrito costero, pertenece actualmente a el municipio de La Libertad Costa, y anteriormente era un municipio como tal, y que es un municipio bastante alargado, tiene una dimensión en territorio bastante interesante. Es un municipio, ahora distrito, de forma alargada, y que llega desde la cordillera del Bálsamo hasta la costa salvadoreña, y que ya que llega hasta la costa se encuentran playas de bastante renombre y famosas dentro del proyecto también llamado Subcity, entre las que podemos mencionar el Sunsal, el Palmarcito, Playa Chanadú y posiblemente la más turística a nivel internacional, Playa El Tunco. De hecho, este poblado, ya hablando
de entrada como Atamanique, previo a la invasión española fue habitado por indígenas yaquis o nahuas, que posteriormente fueron invadidos y colonizados por mayapipiles y formaron parte de lo que se conoció como el señorío de Cuscatlán, un espacio que prácticamente era una parte bastante importante del territorio salvadoreño y que su capital se encontraba en el poblado o en el casco central del actual antiguo Cuscatlán, y que en estos espacios pues convivieron los mayapipiles hasta la llegada de los invasores españoles. De hecho, la historia de Tamanique guarda uno de los últimos espacios defensivos del proceso de invasión española y el proceso de conquista del lado de los españoles hacia estas zonas salvadoreñas, inclusive años después de que hubiera caído el señorío de Cuscatlán. De hecho, hay un registro entre una serie de batallas entre estos pueblos originarios y los invasores españoles, en donde específicamente en el cantón Tarpeya se encuentra alojado el sitio arqueológico Sinacantán, que de hecho es bastante interesante y esperamos, si es posible, el acceso o si ese sitio arqueológico se encuentra disponible para su visita por medio del Ministerio de Cultura, sería bastante interesante llegar a visitarlo. De hecho, el sitio arqueológico Sinacantán es un vestigio de un poblado en altura y que era fácilmente defendible por sus características de suelo y por estar emplazado en un lugar bien singular. De hecho, una serie de enfrentamientos que hubieron en ese espacio fueron alrededor de 1538 y de hecho está físicamente reconocido, ya que junto a Sinacantán se encuentra el peñón homónimo o el peñón de Sinacantán, que actualmente se conoce como el Cerro Redondo y que de forma toponímica se puede especificar como la ciudad de los murciélagos. De hecho, hay registros pues que este fue el último bastión rebelde contra los españoles, debido a que don Diego de Alvarado le fue difícil lograr controlar los vestigios de pueblos originarios luego de la caída del señorío de Cuscatlán. Y luego que hubieran caído todos los demás asentamientos administrados por el señorío, este fue el último. Así es que fue bastante difícil para ellos, para los españoles y para los mexicas que los acompañaban, el llegar a controlar estas zonas. Así es que finalmente pues lo lograron hacer, lograron que cayera Sinacantán, pero les costó bastante definitivamente, hasta que esta especie de fortaleza queda en abandono total. De hecho, no es hasta 1999 que los especialistas en arqueología prehispánica William Fowler Jr., Conrad Hamilton y Roberto Gallardo encuentran el espacio y documentan 7 estructuras en la cima de una meseta junto a este peñón. Así es que bastante interesante, es bien curioso este espacio, así es que merece una investigación más a detalle de algún documento que se tenga escrito por los españoles en esa época. De hecho, ya en plena colonia española, el espacio conocido como Tamanique fue pocas veces mencionada. De hecho, hay 2 registros en particulares, en la cual el alcalde mayor de San Salvador, don Manuel Gálvez del Corral, en 1740, mencionaba que en este espacio habían 24 indios tributarios o cabezas de familia, que se reflejaban más que todo alrededor de 130 personas. Y todos estos tributarios se dedicaban específicamente a la crianza de gallina, cultivo de cacao, algodón y la extracción del bálsamo, uno de los productos muy deseados durante la época prehispánica, y a lo largo de los tiempos pues la extracción de este producto
ha servido para tratamientos medicinales contra enfermedades respiratorias. De hecho, pues acá en El Salvador uno de los remedios naturales y procesados más importante es el llamado Zorritone, que junto con otras mezclas naturales y sintéticas en su formulación original era incluido el bálsamo de esta zona. Así es que bastante interesante también ese espacio. Y también don Manuel Gálvez del Corral, en esa descripción del pueblo, él mencionaba que era extremadamente difícil llegar ahí. De hecho, el llegar era atravesarse por pequeños espacios en donde de un lado y del otro se encontraban grandes precipicios, y que al llegar pues era un camino bastante tortuoso y largo. También hay otro registro, de hecho específicamente realizado y documentado por las personas que acompañaban al arzobispo de Guatemala, don Pedro Cortés y Larraz, quien en su gira por una gran cantidad de pueblos del actual El Salvador, en 1770 llega a Tamanique y mencionaba que aquí vivían 32 familias, alrededor de 160 personas. Así es que definitivamente entre el registro documental de don Manuel Gálvez del Corral en 1740 con el registro en 1770 del arzobispo Pedro Cortés y Larraz, prácticamente habían subido poca cantidad de personas, de 130 a 160 personas. Y de hecho, en la historia salvadoreña, Tamanique es un espacio poco documentado. Sí es un lugar de explotación agraria, gran cantidad de ellos todavía se dedican, estos poblados todavía se dedican a la explotación agraria y también a la explotación de cabeza de ganado. De hecho, también actualmente hay una gran cantidad de crianza de aves de corral, entre otros productos animales. También es de mencionar que Tamanique deriva de una toponimia bien interesante. De hecho, es una mezcla de dos palabras en la cual la palabra tamaní la podemos ubicar en su significado como capturado o apresado, mientras que se le agrega el tepeque, que en náhuatl significa cerro, montaña o lugar. Entonces el nombre completo originalmente era Tamanitepeque, o como lo entendieron los invasores españoles, que puede derivar en lengua castellana como lugar capturado o cerro capturado. Con los años el tepeque fue acortado para llamarse definitivamente Tamanique en vez de Tamanitepeque. Así es que bien interesante eso. Y también en la época de la colonia, y como era bastante común, muchos de los pueblos se le asignaban el nombre original o el nombre como los españoles entendían que se llamaba ese espacio, pero se le asignaba un nombre de un santo. Entonces muchos de los poblados salvadoreños tienen un prefijo en nombre de un santo de la religión católica y un nombre originario. En el caso de Tamanique se conoció como Santiago Tamanique o Santiago Tamanitepeque. Así es que posiblemente cuando ya hagamos un recorrido en el casco central de Tamanique nos podemos encontrar a la iglesia de Santiago Apóstol. Así es que vamos a ver qué nos depara en otro próximo recorrido, ya realizándolo a pie en el casco central de este poblado, que definitivamente todos estos asentamientos que se encuentran en la cordillera del Bálsamo tienen una magia, tienen una sensación bastante interesante. Muchos de ellos, depende de las épocas del año, son bastante frescas o cálidas, depende de la incidencia también de el flujo de aire cálido que viene de la costa salvadoreña, o si se encuentran más arriba o cerca del altiplano central, pues
tienden a ser más frescos en comparación a otros espacios. Eso sí, son espacios bastante verdes, son espacios que gracias a la condensación del aire cálido de la costa y el frío de la parte alta de la cordillera del Bálsamo hacen que en la época lluviosa pues sea bastante copioso en algunos espacios, y pues eso permita que muchas partes de la cordillera del Bálsamo siempre permanezcan, o gran parte del año permanezcan verdes. De hecho, en este recorrido que hicimos a principio del mes de junio de 2024, pues al inicio de la época lluviosa salvadoreña, pues se encontraba todavía bastante verde. Bien interesante este espacio, que definitivamente estamos bastante ansiosos de mostrárselo, de realizar una caminata en el casco central y hablar de la historia más a detalle, inclusive de lo que hemos hablado actualmente. Así es que los invitamos para que esté pendiente de nuestro canal y que conozca Tamanique y todo lo que le puede ofrecer a usted, no solamente como historia, sino que también destinos turísticos, que tiene bastantes, por cierto. Así es que espere pronto ese recorrido a pie. Estamos todavía circulando sobre la carretera LIV 16S, que es el nombre oficial que está registrado dentro de la cartografía salvadoreña para esta carretera, que es conocida como la carretera hacia Tamanique, pero que también interconecta con la carretera que lleva hacia Comasagua, Italnique y Teotepeque, que son otros poblados que se encuentran acá en esta zona de la cordillera del Bálsamo. Aquí ya estamos bastante alto, ya hemos dejado la zona costera o la altura de costa para introducirnos en la cordillera del Bálsamo. Estamos ya a pocos metros del casco central de Tamanique, lo cual pues a nosotros nos va indicando de que este viaje en vehículo ha finalizado. Así que personalmente a mí no me queda más que agradecerles por habernos acompañado en este recorrido, conociendo las carreteras de esta zona del Departamento de la Libertad, específicamente carretera hacia el Puerto de la Libertad, la carretera del litoral salvadoreño, y este tramo que nos lleva al interior de la cordillera del Bálsamo, en esta ciudad conocida como Tamanique, una de las varias ciudades y villas que se encuentran acá en la cordillera del Bálsamo y que pertenecen al Departamento de la Libertad. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que también le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, en donde hablamos de la historia, de cultura, de tradiciones y costumbres de los pueblos en Centroamérica, además de conocer la manera de cómo llegar a ciertos poblados en el territorio salvadoreño y de Centroamérica. También, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para seguir llegando con nuestra cámara a más y más lugares en la región centroamericana, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer, y pues de esa manera nosotros ir llegando con nuestra cámara a documentar así en vehículo, a pie y desde el aire las ciudades de Centroamérica. Así que acá desde el casco central de la ciudad de Tamanique, Departamento de la Libertad, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.